Buenas tardes. El tema de la semana es hipertrofia prostática y cáncer de próstata. Por definición, ¿cuál sería el término correcto? ¿Hipertrofia prostática o hiperplasia prostática? En la nomenclatura se encuentra con ambos términos. Tenemos entonces que diferenciar qué es una hipertrofia y qué es una hiperplasia. La hipertrofia se refiere a un crecimiento excesivo y anormal de un órgano debido al aumento del tamaño de sus células, mientras que la hiperplasia es el aumento de tamaño de un órgano debido al incremento del número de células. Como en la próstata se puede referir como hipertrofia o hiperplasia prostática, ya que se encuentran los dos mecanismos. Dentro de la fisiopatología del crecimiento prostático, se ve que el problema inicia en forma temprana en el hombre, generalmente ya a partir de los 30 años de edad hasta los 40, ya hay focos de hiperplasia, es decir, empieza a aumentar el número de células normales, tanto en el tejido glandular, que es el tejido interno de la próstata, como en el tejido fibromuscular que está en la periferia de la misma. A partir de los 50 años de edad hasta los 60 hay una segunda fase tanto de aumento de tamaño, de crecimiento, como de proliferación en el número de células que exceden a la apoptosis, dando como resultado el crecimiento prostático. La hipertrofia prostática benigna comienza principalmente en la zona de transición periuretral, es decir, la que está alrededor de la uretra. A medida que la próstata crece, va a haber una obstrucción mecánica, consecuencia del crecimiento hacia la luz uretral o hacia el cuello vesical, dando como resultado una mayor resistencia a la salida de la orina de la vejiga. Se clasifica en 4 grados esta hipertrofia prostática. En términos generales, el peso de una próstata en un adulto sano es de alrededor de 20 a 25 gramos, con un volumen 30 a 35 centímetros cúbicos. En el grado 1, ya la próstata aumenta su tamaño hasta los 40 centímetros cúbicos y pesa ya 30 gramos. Y solo presenta algunos síntomas como molestias para orinar, pero generalmente pasan desapercibidos. En el grado 2, la próstata llega a tener 80 centímetros cúbicos y ya pesa alrededor de 60 gramos. En la sintomatología ya aparecen problemas para orinar, nicturia y pérdida de fuerza para la micción. En el grado 3, la próstata ya supera los 60 gramos y el volumen los 80 centímetros cúbicos. La sintomatología presentada se exacerba. Y en el grado 4, la próstata llega a superar los 80 gramos y los 100 centímetros cúbicos, que esto va a causar una retención aguda de orina, la cual va a requerir la colocación de sonda o bien de cirugía.
Dentro de las complicaciones que genera el crecimiento prostático, pues en primera instancia se encuentra la retención urinaria y las infecciones de vías urinarias por la misma retención de orina presentada. Si esto se deja evolucionar, la orina se va acumulando a nivel de vejiga y si no hay una salida adecuada de la orina a través de los ureteros, de la uretra, esta refluye a los ureteros hasta llegar al riñón, pudiéndonos causar problemas en el parénquima renal con aparición de insuficiencia renal. Otra complicación frecuente es la macrohematuria, es decir, presencia de sangre en orina, o una litiasis vesical. Por la retención de orina en la vejiga hay mayor facilidad para la formación de cálculos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues generalmente es la edad. Ya es muy común en pacientes de 45 a 60 años, y un factor de riesgo importante que puede ser modificable es la obesidad abdominal condicionada por la dieta alta en grasas y proteínas, es decir, la dieta a base de carnes y pobre en frutas y verduras nos puede ocasionar crecimientos prostáticos. Y hay factores que no podemos modificar, como es la edad y la raza. Generalmente se presenta más en raza negra e hispana y con antecedentes heredofamiliares de crecimientos prostáticos. Dentro de los síntomas hay un pujo miccional, es decir, dificultad para orinar, con disminución del calibre y fuerza del chorro. Hay una intermitencia urinaria, presencia de nicturia, hay polaquiuria, dolor miccional y datos de prostatitis que se manifiestan con una sensación de inflamación a nivel de hipogastrio. Los exámenes de laboratorio son múltiples. Normalmente los más usuales que realizamos es la determinación del antígeno prostático y un examen general de orina para orientarnos qué tanto crecimiento tiene la próstata. Se deben de realizar pruebas de función renal con determinación de glucosa, urea y creatinina. Se debe de realizar también como estudio principal el ultrasonido vesical y prostático con medición de orina residual. Y los estudios más especializados, como es la flujometría, que es la medición del flujo miccional, una ecografía urinaria y una citoscopía urinaria. Pero estos estudios generalmente ya los va a realizar el urólogo en la mayoría de las ocasiones. ¿Cuál es su tratamiento? Utilizamos dos tipos de fármacos. El fármaco principal a utilizar son los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Generalmente utilizamos la finasterida. Estos bloquean la conversión de testosterona a su forma activa, que es la dihidrotestosterona, mediante la inhibición de la enzima 5-alfa reductasa que metaboliza el paso de testosterona a dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona es la responsable del crecimiento prostático. Tenemos un tratamiento no farmacológico, dentro del tratamiento farmacológico también se utilizan los bloqueadores selectivos alfa 1,
que relajan el músculo liso del cuello vesical y de la próstata, lo que reduce la resistencia al vaciamiento de orina o al vaciamiento vesical y disminuye de esta manera los síntomas de prostatismo. Dentro del tratamiento farmacológico, pues es disminuir la ingesta de alcohol y cafeína y disminuir la ingesta de líquidos por la tarde-noche. Dentro del tratamiento quirúrgico se realiza en pacientes que presentan complicaciones del tracto urinario como hidronefrosis o una insuficiencia renal o bien cuadros de retención urinaria recurrente, infecciones urinarias recurrentes o presencia de hematuria. Dentro de la epidemiología, la prevalencia de la hipertrofia prostática benigna aumenta en forma lineal de acuerdo a la edad, afecta a los hombres generalmente a partir de los 40-45 años y los síntomas ya se hacen presentes entre los 60 y los 65 años. Su prevalencia es de 50% a los 60 años y del 90% a los 85 años, aunque la ventaja es de que su mortalidad y complicaciones son bajas, generalmente entre 1 y 3%. Bien. Ahora, el cáncer de próstata. Por definición es el crecimiento maligno de las células de la próstata que generan metástasis hacia otros órganos. Dentro de su fisiopatología, este crecimiento anormal de las células se da principalmente aquí en las zonas periféricas de la glándula con uno o más núcleos de actividad neoplásica. La primera alteración histológica es la neoplasia intracelular, 100% curable. Es una degeneración tumoral intraepitelial precancerosa, es decir, las células alteradas no han atravesado la membrana basal del epitelio, por lo tanto, están circunscritas y pueden ser curables. Pero después se presenta la neoplasia maligna declarada que puede ser latente por algunos años cuando las células atraviesan esa membrana basal. De primera instancia, el crecimiento entonces es local. Aquí tenemos un tumor primario que puede involucrar uno o más lóbulos prostáticos. Después ya compromete a la cápsula anatómica y hay una invasión local. Sale ya se extiende más a nivel prostático y después, por estar cerca, ya infiltra, o hay una extravasación, e infiltra básicamente a vesículas seminales, a uretra y a vejiga, y las metástasis se dan por vía linfática a los ganglios ilíacos y por vía sanguínea a otros órganos, teniendo gran selectividad por el tejido óseo, comprometiendo la columna lumbosacra, huesos pélvicos y otros huesos planos como costillas o huesos temporales o de otro tipo, pero generalmente las metástasis se dan a un nivel óseo. Esta clasificación de Gleason es para que ustedes se den referencia de que hay una clasificación histológica, no es práctica en el primer nivel. Esto generalmente, bueno, pues ya es para cuando hay un tratamiento oncológico especializado y solamente nos habla del pronóstico que va a tener el cuadro canceroso. Las complicaciones como todo cáncer, son las más graves, las metástasis,
que es donde debemos de incidir. Obviamente hay problemas de incontinencia y de disfunción eréctil. ¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer prostático? Igual la edad, aumenta el riesgo a partir de los 40 años. La raza es más frecuente en personas de raza negra. Antecedentes heredofamiliares. Cuando hay un consumo elevado de grasas que se acompaña de una obesidad abdominal, y otro factor de riesgo muy importante es el tabaquismo. Dentro de los síntomas está una micción frecuente, un flujo miccional débil o ininterrumpido, con presencia de hematuria. Puede haber presencia de hemospermia, es decir, sangre en el líquido seminal, y una disfunción eréctil con disuria a la micción. Dentro de los exámenes del laboratorio también son múltiples. Básicamente, igual que la hipertrofia, tenemos que hacer determinación del antígeno prostático. Tenemos que realizar ultrasonidos prostáticos, o bien ya en forma más especializada una tomografía axial computarizada, un gamagrama óseo, que ya es más especializado, los marcadores tumorales, que también ya se dan a nivel oncológico, determinaciones de las fosfatasas ácida y de la fracción prostática de la fosfatasa ácida, el tacto rectal, que es algo primordial que debemos de realizar para poder sospechar de un problema de cáncer. Se pueden realizar ecografías transrectales, ecotomografías pelvianas, ecotomografías transrectales, o bien el estudio determinante para decir qué tipo de cáncer y qué grado de avance tiene es la biopsia transrectal de próstata. El tratamiento, pues básicamente va a ser radio y quimioterapia, en donde se utilizan la radioterapia, rayos de alta energía o partículas para destruir las células cancerosas, quimioterapia, utilización de fármacos para destruir células cancerosas, una terapia hormonal cuyo objetivo es reducir los niveles de andrógenos en el cuerpo o evitar que estas hormonas estimulen el crecimiento de las células cancerosas en próstata, y por último, pues ya una cirugía para cánceres muy avanzados. La epidemiología, el cáncer de próstata es la causa más frecuente de mortalidad por tumores malignos, tiene una incidencia muy alta, 16% en México, con una tasa de mortalidad de 13 defunciones por cada 100,000 hombres, que es extremadamente alta, por lo que debemos de tomar en cuenta mucho los factores de riesgo. Bien, con esto damos por concluido el tema de hipertrofia prostática y de cáncer de próstata. Cualquier duda pueden consultar sus referencias o bien comunicarse con un servidor. Gracias.